Gracias por acompañar esta emisión de Contraste dentro de Observatorio aquí en TV UNAM, dedicada al tema de la producción nacional independiente. En la reciente reforma en materia de telecomunicaciones se agregó en uno de los transitorios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la obligación de las autoridades precisamente de abrir espacio, de asegurar la producción nacional independiente. Para analizar este tema están con nosotros en nuestro estudio aquí en Ciudad Universitaria Mónica Lozano, productora de cine, entre otras películas Arráncame la vida, Colosio, el asesinato, y ha sido también directora de la Asociación Mexicana de Productores Independientes, y nos acompaña también Inti Cordera, productor, director del Festival Docs DF, precisamente sobre documentales, y además fundador de la productora La Maroma. Muchísimas gracias a los dos por atender esta invitación de TV UNAM. Al contrario, Ciro, yo muy contenta de estar aquí y además con un compañero de muchas batallas. Pues el gusto de verdad es mío, es nuestro. Yo quisiera que nos ayudaran un poco a delimitar el terreno, a entender qué es la producción independiente o qué deberíamos de entender por producción independiente. Míranos, yo sí me he dado a la tarea de ver qué significa en términos de la producción independiente y el programa Ibermedia, que es este programa iberoamericano que apoya la producción audiovisual. La define, y la ha adoptado algunos de los países, la define como aquella producción que no está vinculada a un medio de comunicación. O sea, que se genera al margen de un medio de comunicación, o que no es una empresa relacionada, o que no es parte de un conglomerado de comunicaciones. Ese es como se define la producción independiente, y por eso lo importante que tú mencionas de la Ley de Telecomunicaciones, donde se está integrando un apartado donde en México haya en los medios de comunicación producción independiente, que es la que producimos, por supuesto, con apoyos institucionales, porque en este país de esa manera es la única manera que puede ser, con los apoyos de los fondos de fomento y el estímulo fiscal, o coproducciones con el extranjero, o acuerdos de presencia de marca en los proyectos, o adelantos de distribución, o hay un sinfín de mecanismos, incluso a veces en acuerdos de distribución con medios de comunicación, como en el caso de Televisa, que es una empresa productora, pero también es una empresa distribuidora y también es un medio, o TV Azteca o otras entidades, pero finalmente es la que haces una empresa privada, que puede ser, y que normalmente en México son pequeñas empresas, donde dimensionas tus proyectos de producción, haces un desarrollo del proyecto, que es generar un estudio de factibilidad del proyecto, buscar tus fuentes de financiamiento, llevarlo a cabo y buscar tus alternativas para llevarlo al público, bien por la pantalla de cine, bien por medios alternos, como puede ser hoy las plataformas de internet, el video, la televisión. O sea, diríamos, la definición, digamos, más gruesa sería que son producciones que no echa a andar la televisora, digamos, con sus propios recursos. El caso más frecuente de las telenovelas que produce Televisa, sino que habría, digamos, la participación de dos empresas distintas, una la que difunde, otra la que lleva a cabo la producción. Y por ejemplo, en el caso del cine, Inti, la participación de los grandes estudios también implicaría, digamos, proyectos por fuera de estos grandes productores. ¿Cómo? Bueno, yo antes de entrar como en el terreno así de los grandes estudios, y acotaría a lo que comentaba Mónica, o sea, que son, digamos, la producción independiente es aquella que surge desde la iniciativa o voluntad de un privado o de un colectivo de creadores o incluso estudiantes o una persona individual que decide emprender un proyecto audiovisual, una película, una serie, un documental.
y busca de alguna manera el financiamiento a través de esquemas públicos, privados, los que mencionaba Mónica, ¿no? Precompras, adquisiciones, coproducciones. La otra donde yo también identifico mucho la producción independiente es como en este acto creador de las nuevas generaciones, ¿no? De colectivos, de personas que buscan pues, por sus propios medios incluso, a veces ni siquiera con la participación de un fondo público nacional o internacional, pues poder generar un proyecto audiovisual y en algunos casos, pues bueno, por su cuenta y riesgo desarrollan el proyecto y luego entran al esquema de la distribución pues porque finalmente ese es el circuito que se tiene que cerrar, ¿no? Una obra audiovisual no concluye su vida útil hasta que no se exhibe en una pantalla, sea televisiva, de internet o una sala cinematográfica, ¿no? Entonces yo creo que ahí como, digamos, cerrando esta primera reflexión de en dónde está la producción independiente, ¿no? Con respecto a los estudios, digo, la cosa es que, bueno, en nuestro país pues no podemos hablar mucho de lo que sucede en otro como lo es Estados Unidos y la forma en la que se producen las historias desde un estudio pues tan grande como la 20th Century Films o no sé, cualquiera, ¿no? Warner. Habría que acotar que todos ellos son ya parte de conglomerados de comunicaciones, llámese Warner, llámese Fox, llámese Sony, llámese Columbia Pictures. Sí, porque yo justamente estaba pensando en términos de mercado, si a partir de la estructura de mercado podríamos hacer alguna diferenciación de qué sí, qué no, producción independiente, pensando por ejemplo en los festivales indie en Estados Unidos que entiendo en buena medida transcurren fuera de este circuito de los grandes estudios, de los grandes conglomerados de exhibición. Es que justamente en los grandes estudios es donde puedes ver lo que no es la producción independiente, porque ahí los estudios hacen, los estudios cinematográficos hacen investigaciones de mercado, de factibilidad, de rentabilidad, que incluso pueden llegar a costar solamente el estudio para ver la factibilidad de una película, pueden costar lo que cuesta una película en México. Para entonces decidir quién es el director que debería hacer la película, quiénes son los actores o el reparto que debería estelarizarla, para que entonces la película funcione en el esquema que ellos esperan, digamos, para invertir 100 millones, 200 millones de dólares y ganar 300 o 400 millones de dólares. Incluso en el fenómeno del cine de Hollywood, pues tienen incluso partidas, o sea, no partidas, pero invierten en el desarrollo de 10 proyectos, sabiendo que uno de ellos va a triplicar la inversión que se le hizo, 2 van a recuperar o ganar el 50%, a lo mejor Mónica tú conoces mejor esos casos, y 3 saben que no van a funcionar, pero llenan una cuota, digamos, que anualmente tiene que cubrir el estudio. Ahora, si tú a lo que te refieres es a un tema de mercado, ¿por dónde se conduce la producción audiovisual, bien de los estudios, bien de las empresas privadas pequeñas, medianas, grandes o de colectivos, o bien la producción de conglomerados de comunicaciones? Todos confluyen a los mismos mercados y todos competimos por el mismo público o la misma audiencia y evidentemente de manera muy desequilibrada e inequitativa, porque evidentemente no cuentas con las mismas condiciones desde los estudios para ver qué producto quiere el público en tal segmento de edad y de características poblacionales, pero bueno, todo mundo lo que queremos es llegar a los mercados del audiovisual en el mundo, que pues hay unos importantes, como puede ser el de Cannes ahora, o el American Film Market que se da en noviembre, o los festivales que son plataformas de mercado, como el de Berlín, el de San Sebastián, el de Venecia. Eso es básicamente cine. Eso es cine, pero también hay mercados de televisión. Si tú vas a Cannes, también en otro periodo del año hay un mercado de televisión. Si vas a Miami hay otro mercado de televisión. Si vas en Europa hay múltiples mercados de cine y de televisión. ¿Por qué? Porque tú necesitas como productor independiente hacer que tu producto sea visto en tu territorio y tenga una oportunidad para salir al mundo. ¿Podríamos entender que la reforma y la introducción de este transitorio para apoyar la producción independiente
puede en un principio abarcar lo que tú dices, es decir, las televisoras, quienes son concesionarios de los medios, incluso también las radiodifusoras, tendrán que estar emitiendo producción nacional que no hicieron ellos. Exacto, y no nada más emitiendo, adquiriendo, o sea, producción nacional e independiente, porque normalmente lo que pasaba es que emitían producción independiente, pero quizá no nacional, porque eran adquisiciones en el extranjero o producción propia. Dándole muy poca oportunidad a la cantidad de grupos de trabajo constituidos en empresas o colectivos que están generando un sinnúmero de material audiovisual, que es para llegar a esas pantallas, a las de cine y hoy a todas las plataformas que se están construyendo. A mí me gustaría analizar, Inti, con ustedes a partir de su conocimiento y de su propia experiencia profesional como productores, qué sería lo deseable esperar a partir de esta modificación legal, pero para eso hagámoslo con el tiempo suficiente. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Continúe con nosotros, esto es Observatorio de TV UNAM, ya lo ve, estamos hablando de la posibilidad de impulsar la producción nacional independiente a partir de la reciente reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. No se vaya, regresamos en unos segundos.